Bueno, vamos ahora con esta segunda parte de la clase de hoy, donde vamos a trabajar otra teoría diferente del conocimiento, que es la de un filósofo alemán, Immanuel Kant, que un poco trata de venir a mediar o a solucionar este debate que se daba entre las filosofías racionalistas y las teorías empiristas con respecto a la explicación sobre el problema del conocimiento. Vale, les voy a compartir mi pantalla y estamos, a ver, bien, ahí está. Vamos entonces a trabajar con este filósofo alemán, les decía, con Immanuel Kant. Kant representa en filosofía una corriente que en la mayoría de los manuales aparece con el nombre de idealismo trascendental. Vamos a ver por qué recibe este nombre. Y la particularidad de la teoría de Kant es que tiene una complejidad diferente a la que tenían las teorías de Descartes y de Hume. Nosotras en la clase de hoy simplemente vamos a hacer una primera aproximación, vamos a trabajar los inicios de la teoría de Kant, como para que ustedes tengan algunas herramientas para la semana que viene, en donde sí nos vamos a dedicar toda la semana que viene, la clase que sigue, a la filosofía kantiana y vamos a trabajar bien con los postulados de este autor. Nuevamente Kant, al igual que Hume, lo tenemos que ubicar en el siglo XVIII, en el marco de las filosofías iluministas, y la obra con la que nos vamos a centrar aquí es La crítica de la razón pura, que es una obra que él escribe en 1781, y es, digamos, el texto más importante o significativo de la filosofía kantiana, donde él piensa su teoría sobre el conocimiento. En el marco de la Ilustración, como dijimos recién, Kant fue una persona que estuvo sumamente atenta y preocupada por lo que ocurría con la Revolución Francesa. Él vivía en Alemania, la Revolución Francesa se estaba desarrollando en Francia y Kant era una persona que estaba todo el tiempo atenta a qué es lo que ocurría, porque tenía clara conciencia de que esa revolución iba a generar un antes y un después en la historia europea. Él escribe en un artículo para una revista eh, un, un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Y en ese texto define o da algunas pautas que nosotras hemos visto que caracterizan al movimiento ilustrado. Fíjense, esta frase yo la saqué precisamente de ese texto que él escribe para una revista. Él dice que la ilustración significa el movimiento del hombre que sale de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Y esa minoría de edad, dice Kant, tiene que ver con la incapacidad de usar la razón sin la guía de otras personas. Fíjense que podemos relacionar esta idea con lo que trabajábamos la semana pasada con Descartes, ¿no? Esta idea de que, bueno, en los siglos anteriores, en los años anteriores, había autoridades indiscutibles, le hace la Iglesia y Aristóteles, que nos decían cómo teníamos que pensar o en qué teníamos que creer. Entonces éramos las personas como niños que usaban la razón bajo la tutela de esas autoridades. Pero esa, digamos, dependencia era culpa nuestra que no nos habíamos animado a independizarnos de esas autoridades, ¿no? Esa entonces minoría de edad es culpa nuestra porque no tiene que ver con que somos poco inteligentes, sino con la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Por lo tanto, la ilustración es un movimiento, dice Kant, que nos convoca a salir de esa minoría de edad, a independizarnos y a usar la razón eh, por nosotros mismos. En la crítica de la razón pura lo que va a tomar Kant es el debate entre racionalismo y empirismo que nosotras vimos reflejadas en el debate entre la filosofía de Descartes y la filosofía de Hume. Vamos a empezar con la filosofía racionalista, repasando algunos elementos importantes de esta teoría que trabajamos la semana pasada. Para el racionalismo de Descartes dijimos el conocimiento humano era responsabilidad 100% de la razón. Y la razón es una facultad que a la hora de conocer elabora juicios necesarios y universales.
Por otro lado, el racionalismo se sustentaba en gran parte en la creencia de que las personas tenemos ideas innatas. Dijimos con Descartes, algunas de esas ideas innatas son los principios lógicos matemáticos y también la idea de Dios que Descartes desarrolla en su argumentación. Y además, el racionalismo va a ser una corriente filosófica que va a defender la idea de que los objetos de estudios de los que habla la metafísica son accesibles al conocimiento racional. Dábamos como ejemplo esta creencia en que la idea de Dios puede demostrarse racionalmente como quien demuestra un teorema matemático. Del otro lado, en el video anterior, trabajamos con la filosofía de David Hume, que es una filosofía empirista que se opone a estos postulados. El conocimiento para Hume no se da por la razón, sino por la experiencia sensible, y la experiencia sensible no nos da juicios necesarios y universales como los de las matemáticas, sino que nos da juicios contingentes y particulares porque son juicios provenientes de la experiencia. Para Hume, el espíritu humano no tenía ninguna idea innata, sino que dijimos que era una hoja en blanco, una tabula rasa, y para Hume, los objetos de estudio de la metafísica no eran accesibles como objeto de estudio. Veíamos al final del video anterior cómo Hume cuestiona la idea de sustancia, la idea de alma, la idea de Dios. No podemos saber con certeza si existen o no esos objetos porque no son objetos de estudios de los cuales podamos decir que tengamos una impresión sensible. Kant es educado en la filosofía racionalista, la formación de Kant es una formación que está fuertemente vinculada a los postulados racionalistas, y después él lee a David Hume y dice que la frase que dice Kant es que Hume lo despertó de su sueño dogmático, es decir, cuando Kant lee a Hume, encuentra que las críticas que Hume le hace a la filosofía de Descartes son críticas muy pertinentes y muy acertadas, y por lo tanto va a empezar como a tratar de elaborar una teoría del conocimiento que proponga una nueva mirada sobre el conocimiento que supere a estas corrientes racionalistas empiristas. Y lo primero que hace, o lo que encuentra Kant con respecto a las teorías de Hume y de Descartes, es que si bien se pelean, son, digamos, teorías, si se quiere, archienemigas, en realidad esa pelea se da sobre un sustento, sobre un suelo, sobre un piso común. Para Hume, tanto las posturas racionalistas como la de Descartes, como las empiristas, como la de Hume, son posturas realistas. Representan a una corriente filosófica que Kant va a denominar realismo en términos de teoría del conocimiento. ¿A qué se refiere Kant cuando dice que Hume y Descartes son totalmente opuestos, pero en el fondo los dos son realistas? A que entienden el conocimiento como un acto, como una relación entre sujeto y objeto, en donde lo determinante, lo más importante, es el objeto de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando los sujetos conocemos, lo único que hacemos para Descartes, para Hume, es contemplar una realidad que ya está dada. Es decir, los sujetos somos meramente contemplativos en el acto de conocimiento para Descartes y para Hume. Yo puedo, qué sé yo, ¿cuándo digo yo que conozco este mate? Cuando la idea que yo me hago del mate se corresponde con las características objetivas que el mate tiene en la realidad. Entonces, en el acto de conocimiento, yo lo único que hago es contemplar el mate, si se quiere aprender con la H intermedia, ¿no? Apropiarme de las características del mate, y puedo decir que lo conozco cuando la idea que yo tengo del mate se corresponde con las características objetivas de ese mate. Después, bueno, para Descartes, las características objetivas del mate las voy a captar por la razón, para Hume las voy a captar por la experiencia sensible, pero en el fondo los dos creen que en el acto de conocimiento el determinante, el que tiene la posta, digamos, es el objeto, mientras que el sujeto es meramente contemplativo, simplemente refleja una realidad que ya está dada. Entonces, para los realistas, la verdad va a tener que ver con la correlación que hay entre el objeto, es decir, entre el mate,
y mi conocimiento sobre ese mate, ¿no? Fíjense que ahí en la diapositiva tienen un esquemita que un poco grafica esto, ¿no es cierto? En el acto de conocimiento hay un sujeto y hay un objeto. Y el conocimiento va a ser posible cuando la construcción intelectual que haga ese sujeto se corresponda con las características objetivas del objeto. Precisamente lo que va a hacer Kant, entonces, va a ser pelearse con el realismo y proponer una postura, proponer una mirada del conocimiento superadora del realismo, proponer una mirada que eh, supere tanto al racionalismo cartesiano como al empirismo de Hume, teniendo en cuenta que los dos son posturas realistas. Kant entonces va a proponer una mirada sobre el conocimiento que no va a ser realista, sino que va a ser idealista. Por eso la teoría de Kant, dijimos al comienzo, se denomina idealismo trascendental. Kant va a tratar de explicar el conocimiento en términos diferentes, superando así las miradas de Descartes y de Hume. Y en este sentido es que se dice que Kant lo que hizo con la teoría del conocimiento fue una revolución copernicana. Si ustedes van a la ficha de cátedra, si ustedes van a los contenidos que trabajamos en la clase 7, cuando trabajamos el contexto de la modernidad, dijimos que Copérnico había sido quien había propuesto la teoría de que en realidad no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y al cambiar esa mirada, al cambiar ese eje de explicación del mundo y de lo real, solucionó un montón de problemas científicos que estaban como irresolubles en ese momento. Esto hizo Kant con la teoría del conocimiento. Propuso pensar al conocimiento no como un proceso de contemplación del objeto, sino como un proceso de construcción del objeto del conocimiento. Para Kant, conocer, no es contemplar lo real, sino crear lo real, construir el objeto de conocimiento. Esto lo vamos a explicar mucho mejor la clase que viene, pero aquí vamos a llevarnos algunas cuestiones importantes para que ustedes puedan tener herramientas para entender mejor lo que se viene la semana que viene. Para Kant, en el acto de conocimiento intervienen dos elementos importantes, ¿sí? Un elemento que está en el sujeto y otro elemento que está en el mundo, en el objeto. Para Kant, las personas cuando conocemos el mundo no las conocemos como si fuéramos una hoja en blanco, como decía Hume, sino que las conocemos a partir de estructuras a priori, a partir de una cierta estructura mental que es a priori porque es independiente de la experiencia. En Kant, cada vez que va en filosofía en realidad, cada vez que encuentran el concepto de a priori, no nos estamos refiriendo a algo que está antes en el tiempo, nos estamos refiriendo a algo que es independiente de la experiencia. Para Kant, los sujetos tenemos una estructura mental que es universal, es decir, que es igual para toda la humanidad y que no es proveniente de la experiencia, sino que forma parte de la misma estructura de la razón. Por eso es a priori. Ahora, Kant va a estar de acuerdo con Hume en la idea de que después no hay ningún conocimiento que no provenga de la experiencia. Para tener conocimientos, y aquí Kant le va a dar la razón a Hume, sí o sí hace falta la experiencia sensible, sí o sí hacen falta las impresiones de las que hablaba Hume. Y esas impresiones son a posteriori, es decir, dependientes de la experiencia. En la mayoría de los manuales aparece el ejemplo de los anteojos. Para tratar de entender, Carpio da este ejemplo, y la mayoría de los manuales de filosofía dan este ejemplo para entender la forma en que Kant piensa el conocimiento. El ejemplo de los anteojos dice así, dice, imagínense que las personas nacemos con anteojos de colores, ¿no? Imagínense que las personas nacemos ya con anteojos de color rojo. Cuando veamos la realidad, la vamos a ver de color rojo, pero no porque la realidad sea de color rojo, sino porque nuestra estructura de conocimiento, nuestros anteojos, son de ese color. Esos anteojos de colores representan las estructuras a priori. Son estructuras de conocimiento.
que son independientes de la experiencia, que son innatas y que no tienen que ver con la experiencia sensible. Después sí, tiene razón Hume, para conocer la realidad, sí o sí, hay que tener contacto sensible con la realidad. Pero en lo que Hume se equivocó es en creer que esas experiencias sensibles caen en una bolsa vacía o se inscriben, digamos, en una tabla rasa, en una hoja en blanco. En realidad, esas experiencias son de alguna manera filtradas por nuestras estructuras. Kant usa los conceptos aristotélicos de materia y forma para explicar esto. Las estructuras a priori serían la forma del conocimiento, mientras que las impresiones, las experiencias sensibles, serían la materia. Otro ejemplo que yo suelo darles en las clases para ver si se entiende es como cuando hacemos una torta, digamos. Cuando yo hago una torta, la mezcla de la torta no tiene ninguna forma en particular. Yo puedo darle a la torta la forma rectangular, la forma cuadrada, la forma redonda, y eso va a depender del molde de la torta, ¿sí? Entonces, el molde de la torta sería como nuestras estructuras a priori. La torta no es en sí misma cuadrada ni redonda. La torta va a adoptar la forma del molde. Entonces, para tener una torta, yo necesito tener las dos cosas. Necesito tener el molde y necesito tener la masa. Pero esa masa se va a adaptar a una determinada estructura que va a ser precisamente el molde que le va a dar una forma. Pero esa forma se la dio el molde, no es que la tenía la masa ya independientemente del molde. En el capítulo de Mentira a la Verdad que les propongo ver esta semana, otro ejemplo que propone Darío Zeta es que tratemos de imaginarnos cómo verá la realidad un pajarito, cómo verá la realidad una hormiga, no me acuerdo qué ejemplos usa, pero él los invita a pensar, bueno, ¿cómo verá la realidad otra especie, ¿no? Que no sea la humana? Y esa forma de ver la realidad precisamente tiene que ver con las estructuras a priori que tiene esa especie, que no son las mismas estructuras a priori que tenemos los humanos. Esto es lo que un poquito lo que quiere decir Kant, si bien esta cuestión de los humanos es perdón, de las especies, de los animales, es un ejemplo que da Darío Zeta en su video, no es algo que haya pensado Kant, pero nos sirve para entender lo que Kant quiere decir, ¿sí? Es decir, no conocemos la realidad tal cual es, como es en sí misma. Lo que hacemos es adaptar la realidad a las estructuras a priori de conocimiento que las personas ya tenemos en forma innata. Y por eso precisamente es que a esta nueva manera de entender el conocimiento se le llamó revolución copernicana, porque entonces para Kant lo determinante en el acto de conocimiento ya no es el objeto, como era para Descartes y para Hume, sino que ahora quien ocupa la centralidad en el lugar o en la relación de conocimiento es el sujeto con sus estructuras a priori. En este sentido, así como Copérnico dio vuelta al Sol y la Tierra, Kant dio vuelta al sujeto y al objeto del conocimiento y pensó entonces que para entender el conocimiento lo que hay que hacer es poner foco en esas estructuras a priori que los sujetos tenemos para entender cómo funciona el acto de conocimiento. En síntesis, entonces, a partir de esta idea, que espero que se haya entendido, es un poco compleja, la teoría de Kant es la más compleja de las tres. ¿Qué toma Kant del empirismo? La idea de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. En esto Kant va a estar de acuerdo con Hume. Si no hay experiencia sensible, no hay conocimiento. Todo conocimiento que tenemos en la razón proviene de una experiencia sensible. En esto Kant va a estar de acuerdo con Hume. Y también va a estar de acuerdo en la cuestión de que no hay ideas innatas. No tenemos conocimientos ni ideas innatas en la razón, sino que todo conocimiento proviene sí o sí de la experiencia sensible. Pero va a estar de acuerdo con el racionalismo en que algo a priori sí hay, y ese algo que hay a priori no son ideas, sino estructuras vacías de contenido. Volviendo al ejemplo de recién, el molde de la torta no es ninguna torta, es una estructura vacía que si no tiene la masa adentro no hace ninguna torta. Volviendo al ejemplo de los anteojos, si no hay un mundo que mirar, no nos sirven para nada. Para que se dé el acto de conocimiento, esas estructuras a priori son significativas, no somos tablas rasas como pensaba Hume. Tenemos estructuras a priori,
pero no tenemos conocimientos ni ideas a priori. Tenemos estructuras, esquemas completamente vacíos que sí o sí tienen que ser, digamos, completados por la experiencia sensible. Entonces, para que haya conocimiento tienen que estar las dos cosas. Las estructuras a priori, que los sujetos ya tenemos con nosotros, y las impresiones sensibles, que son a posteriori. Con esta idea en mente, Kant va a presentar el siguiente esquema para explicar el conocimiento. No se asusten. Lo vamos a ir desarmando a este esquema entre esta clase y la que viene. Pero básicamente este esquema se basa en el esquema que ya había presentado David Hume. Fíjense que Kant dice que el conocimiento son representaciones que se dividen en intuiciones y conceptos. Si ustedes vuelven al video de Hume, Hume dice que él no usa la palabra representaciones, usa la palabra percepciones, no usa la palabra intuiciones, sino impresiones, y no usa la palabra conceptos, sino ideas, pero básicamente el esquema es el mismo. Es decir, todo nuestro conocimiento son intuiciones que provienen de los sentidos y conceptos que son precisamente las ideas que tenemos en la razón. Lo que le va a incorporar Kant a este esquema es que tanto a las intuiciones como a los conceptos los va a dividir en empíricos y puros. ¿Qué son los conceptos o las intuiciones puras? Precisamente a priori. En Kant, lo puro es lo a priori. Entonces, las intuiciones, que son lo que Hume denominaba impresiones, los datos de los sentidos, son empíricos, pero también hay intuiciones puras, que para Kant son el espacio y el tiempo, que los vamos a ver la clase que viene. Y lo mismo los conceptos. Los conceptos son empíricos, pero también hay conceptos puros, que son los conceptos a priori, que para Kant provienen de dos fuentes, el entendimiento y la razón, que los vamos a ver la semana que viene. Estos conceptos puros del entendimiento, las categorías y las ideas puras de la razón, alma, mundo y Dios, los vamos a volver a retomar la clase que viene. Lo importante aquí es que ustedes vean cómo Kant enriqueció el esquema de Hume y le incorporó el elemento a priori. Nosotras cuando veíamos Hume decíamos, bueno, yo tengo, qué sé yo, impresión sensible de mi vecina, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, eso sería una intuición empírica? La intuición de mi vecina es la intuición empírica, pero esa intuición de mi vecina está condicionada por las intuiciones a priori, por las intuiciones puras que yo ya tengo. Y el concepto de mi vecina, el recuerdo de mi vecina, que es un concepto empírico, está de alguna manera condicionado por los conceptos puros, por los conceptos a priori, que vamos a trabajar bien la clase que viene. Fíjense que el texto de Kant del que yo les hablé al principio, el libro que vamos a usar de referencia, se llama Crítica de la razón pura. Esto, fíjense, el título del libro que nos sugiere que de este esquema lo que a Kant le interesa son los conceptos y las intuiciones puras, y puntualmente las que provienen de la razón, es decir, las ideas. El libro se llama Crítica de la razón pura porque el objetivo de ese texto es analizar las ideas de la razón, que son para Kant elementos puros, elementos a priori del conocimiento. Pero eso vamos a llegar al final. Para poder llegar ahí, Kant pasa antes por el análisis de las intuiciones puras, de los conceptos puros del entendimiento y demás. Pero claramente cuando Kant titula su libro La crítica de la razón pura, lo que nos está diciendo es que a él lo que busca es estudiar la estructura a priori del conocimiento, no las intuiciones y los conceptos empíricos. Las intuiciones y los conceptos empíricos los estudia la ciencia. Lo que Kant va a tratar de estudiar en la crítica de la razón pura son las estructuras a priori del conocimiento, es decir, esos esquemas a priori que tenemos y que son los que nos permiten conocer. En el ejemplo, los lentes de colores. Nosotras nos vamos a centrar en la introducción de la crítica de la razón pura, que es un texto muy complejo, así que con entender la introducción basta y sobra.
En la introducción de la crítica de la razón pura, Kant lo que dice es que todas las ciencias conocen a través de juicios. Ya hemos nombrado esta palabra juicios en estas clases. El concepto de juicios es un concepto que proviene de la lógica, ya de la lógica aristotélica, y un juicio es, digamos, afirmar o negar algo sobre lo real. Con Hume distinguíamos en la ética juicios descriptivos de prescriptivos. Decíamos, bueno, cuando recién diferenciábamos racionalismo y empirismo, dijimos que el racionalismo propone juicios necesarios y universales, mientras que el empirismo propone juicios particulares y contingentes. Los juicios son las cosas, y las ciencias se basan en juicios y nuestro sentido común también. Cuando yo digo afuera hace frío, estoy afirmando algo sobre lo real, estoy elaborando un juicio que puede ser verdadero o falso. Para Aristóteles esta era la característica central de los juicios. Pueden ser verdaderos o falsos. Yo digo, bueno, tengo atrás mío una pared verde y blanca. Ese es un juicio que puede ser verdadero o falso. 2 más 2 es 4, es un juicio. Qué sé yo, no sé. Estoy tomando mate. Todos esos son juicios. Kant entonces se inicia la crítica de la razón pura diciendo que todas las ciencias elaboran juicios y que toda la historia de la lógica y de las ciencias consideró que los juicios científicos, se dividen en dos grupos, analíticos y sintéticos. Los juicios analíticos son los juicios propios de las matemáticas fundamentalmente y son juicios que en general fíjense, ahí están en el cuadrito explicados. Tienen una estructura en donde el predicado ya está contenido en el sujeto. ¿Por qué son verdaderos los juicios analíticos? Dice Kant. Por principios lógicos, por el principio de identidad entre sujeto y predicado, por el principio de no contradicción. Son juicios a priori. Recordemos que a priori significa que son independientes de la experiencia, es decir, más allá de cualquier experiencia sensible, esos juicios son válidos. Precisamente como no dependen de ninguna experiencia, son juicios necesarios y universales, pero tienen el defecto de que no nos permiten ampliar el conocimiento. Ahí tienen un ejemplo de un juicio analítico. El triángulo tiene 3 ángulos. Fíjense, en ese juicio, volvamos para atrás, el predicado ya está contenido en el sujeto. Si yo hablo de triángulo, obviamente el concepto de triángulo involucra la idea de 3 ángulos. ¿Por qué es verdadero ese juicio? ¿Cuál es su fundamento de verdad? Principio de identidad, principios lógicos. Por lógica, hablar de triángulo implica hablar de 3 ángulos. Es un juicio verdadero independientemente de la experiencia, ninguna experiencia va a poder nunca contradecir ese juicio. Es un juicio necesario y universal, porque si yo soy un triángulo es absolutamente necesario que tenga 3 ángulos. Y todos los triángulos del universo y sus alrededores tienen que tener 3 ángulos, si no, no son triángulos. Y son los juicios que más le gustaban, digamos, o los juicios propios de la corriente racionalista. Y por otro lado están los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son juicios en donde el predicado no está contenido en el sujeto, son verdaderos por experiencia, ese es el fundamento de verdad. ¿Por qué son verdaderos? Porque hay una experiencia que los avala. Como los avala la experiencia, son a posteriori, es decir, dependen de la experiencia sensible, y me permiten ampliar el conocimiento. Un ejemplo de juicio sintético es la mesa está en el salón de clases. Fíjense, el predicado no está contenido en el sujeto, porque el predicado en el salón de clases no está ahí el concepto de mesa. ¿Cómo sé yo si es verdadero o no que la mesa está en el salón de clases? Y yendo al salón de clases y fijándome si está la mesa ahí. Es decir, es la experiencia la que avala la verdad o la falsedad de ese juicio. Por eso es un juicio a posteriori. Pero ese juicio es contingente y particular. Diría Platón, es una opinión. Si yo saco la mesa del salón de clases, deja de ser verdadero ese juicio. Y el hecho de comprobar que ese juicio es verdadero no me dice nada sobre las otras mesas ni sobre los otros salones de clases. Es decir, esto no significa que todas las mesas tengan que estar en los salones de clases. No es un juicio necesario y universal. Y este tipo de juicios, obviamente, como son juicios de experiencia, son los propios de la corriente empirista. Lo que Kant va a sostener
es que con estos dos juicios las ciencias no se hubieran podido construir nunca. ¿Qué es lo que dice Kant? Kant dice, bueno, los juicios analíticos no le sirven a la ciencia, porque los juicios analíticos no permiten que el conocimiento avance. Y los juicios sintéticos tampoco les sirven, porque las ciencias no buscan conocimientos contingentes y particulares. Las ciencias buscan conocimientos universales y necesarios. Entonces, lo que Kant va a decir es que toda la historia de la lógica se equivocó porque solamente pensó que existían estos dos juicios, cuando en realidad existen un tercer tipo de juicios, que son precisamente los juicios que históricamente le han permitido a la ciencia avanzar, que son lo que Kant llama juicios sintéticos a priori, ¿sí? Que no han sido considerados por toda la filosofía anterior. Y los juicios sintéticos a priori comparten, si quieren, las características más copadas de los dos anteriores. Son sintéticos, pero son a priori como los analíticos. Fíjense, vamos, igual en la ficha de cátedra tienen estos cuadritos y tienen la comparación entre los tres. Si ustedes vuelven para atrás a la diapositiva anterior, van a ver que estas características que están en este cuadrito están sacadas del cuadro anterior. Con respecto a la estructura, nosotras decíamos que en los juicios analíticos el predicado está contenido en el sujeto y en los sintéticos no. Precisamente en los sintéticos a priori, como son sintéticos, el predicado no está contenido en el sujeto, es decir, que me dan información nueva. Si son sintéticos a priori, son a priori. Nosotros decíamos que los analíticos son a priori y los sintéticos a posteriori. Pero este tercer tipo de juicios son sintéticos y son a priori, es decir, independientes de la experiencia. Y como son independientes de la experiencia, tienen la ventaja de permitirnos elaborar juicios necesarios y universales, que era característica de los juicios analíticos, no de los sintéticos. Precisamente como son a priori, perdón, volvamos, como son sintéticos y el predicado no está contenido en el sujeto, estos juicios permiten que el conocimiento se amplíe. Y aquí Kant da tres ejemplos. Estos tres ejemplos los da Kant en la introducción a la crítica de la razón. Kant nos dice, fíjense bien, los juicios de las matemáticas. Cuando la matemática dice que 7 más 5 es igual a 12. Para toda la historia de la lógica, ese era un juicio analítico. No, dice Kant, no es un juicio analítico. Analicen bien cómo está formado el sujeto y cómo está formado el predicado, y van a ver que lo que dice el predicado no está contenido en el sujeto. Ni en el concepto de 7, ni en el concepto de suma, ni en el concepto de 5, está incluida la idea de 12, ¿no? Si no, dice Kant, prueben con números más grandes. Si los juicios aritméticos fueran analíticos, en 2 segundos y medio cualquier persona me podría decir cuánto es 1.529.323 más 2.679.805. No, no lo podemos decir. Para poder resolver esa cuenta, tenemos que hacer la suma, porque en ninguno de los números que les dije, que ya me los olvidé, está contenido el predicado. Entonces, para Kant, estos juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. Son a priori, porque son necesarios y universales. En cualquier lugar es necesario que 7 más 5 sea 12. Toda la vida 7 más 5 va a ser 12. Es necesario, es universal, es a priori, pero no es analítico, es sintético. Otro ejemplo que da lo toma de la geometría. Dice que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Dice, ni en la idea de punto, ni en la idea de recta, ni en la idea de línea, está la idea de más corta, ¿no? Dice la geometría, la forma más corta, el camino más corto para unir dos puntos es siempre la línea recta. Cualquier otra línea que no sea recta va a ser más larga. Y la tercera, que es un juicio tomado de la física, dice que en todas las transformaciones del mundo corporal, la cantidad de materia permanece inalterada. Es decir, que cuando la materia, por ejemplo, cuando el agua se evapora, la cantidad de vapor de agua es la misma cantidad de materia que había en el agua líquida. O la cantidad, qué sé yo, cuando hago hielo, la cantidad de materia que hay en el hielo es la misma cantidad de materia que había en el agua líquida. Es decir, que la materia se transforma
pero en cantidad permanece inalterada. Fíjense que está tomando 3 ejemplos de las ciencias. En ese momento, la Ilustración, eran como las ciencias que estaban proporcionando avances grosísimos para la Europa occidental capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Kant va a decir aquí, toda la historia de la lógica se equivocó. Las ciencias no nos dan conocimientos analíticos, nos dan conocimientos sintéticos, pero que son necesarios y universales. Entonces, si el racionalismo se centraba en los juicios analíticos y el empirismo en los sintéticos, el idealismo kantiano, la propuesta de Kant precisamente va a ser centrarse en este tercer tipo de juicios que él cree que la historia de la lógica ignoró. Ahora, el problema, ¿sí? Si volvemos al cuadrito anterior, decíamos, bueno, ¿cuál es el fundamento de verdad de los juicios analíticos? ¿Por qué son verdad los juicios analíticos? Por lógica, por principios lógicos. Mientras que los juicios sintéticos eran verdaderos por experiencia. Ahora, la pregunta, que va a ser una de las preguntas que él va a tratar de responder en la crítica de la razón pura, va a ser precisamente ¿por qué son verdaderos los juicios sintéticos a priori? No pueden ser verdaderos solamente por lógica, porque me dan conocimiento nuevo que antes no estaba, por lo tanto no puedo apelar solo a la lógica para validarlos. Pero tampoco pueden ser verdaderos por experiencia como los sintéticos, porque me dan conocimiento necesario y universal que no se basa solamente en la experiencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo son posibles? ¿Por qué son verdaderos los juicios sintéticos a priori? ¿Y por qué la crítica de la razón pura va a querer responder esta pregunta sobre los juicios sintéticos a priori? Porque la crítica de la razón pura, la gran pregunta que va a tratar de responder y que Kant plantea en la introducción, es la pregunta por la metafísica. Kant cree que las ciencias avanzan, la matemática, la geometría, la física, avanza y avanza tanto en el contexto del siglo XVIII porque es capaz de elaborar juicios sintéticos a priori. Entonces, la gran pregunta va a ser, ¿puede la metafísica ser ciencia? Si la metafísica quiere ser ciencia, tiene que demostrar que puede elaborar juicios sintéticos a priori. Pero antes de saber si la metafísica puede hacer esto, tenemos que saber cómo se arman los juicios sintéticos a priori, por qué son verdaderos, cómo se elaboran. Fíjense que al principio, cuando empezamos a hablar de Kant, dijimos, bueno, Kant toma de Hume la idea de que todo conocimiento comienza con la experiencia. Toma de Descartes la idea de que hay algo innato, que no son conocimientos como en Descartes, sino estructuras a priori. Ahora, otro punto de discusión entre Descartes y Hume era con respecto a la metafísica. Para Descartes la metafísica era posible como conocimiento científico, para Hume no. Aquí Kant lo que va a hacer es tratar de responder esta pregunta, a la que le va a dedicar un librito bastante extenso y complejo, que es la crítica de la razón pura, en donde él se va a preguntar esto, bueno, ¿puede la metafísica ser una ciencia? Como la matemática, la física, la geometría, para Descartes sí, para Hume no. Bueno, ahora para el idealismo kantiano, para esta nueva teoría de conocimiento que es diferente a la realista, ¿vamos a poder pensar que la metafísica es una ciencia? Y para ser una ciencia tiene que poder armar juicios sintéticos a priori, pero para poder saber si la metafísica puede armar o no esos juicios, tenemos que saber primero cómo se arman. Entonces, la gran pregunta de la crítica de la razón pura va a ser, primero, ¿cómo se arman o por qué son verdaderos los juicios sintéticos a priori? Segundo, ¿la metafísica los puede armar? Porque si los puede armar, va a ser ciencia. Y si no, no. Bueno, hasta aquí están estos comentarios introductorios al pensamiento de Kant. Aclaración, lo que dijimos hasta aquí se corresponde más o menos a las primeras 13 o 14 páginas que tienen en la ficha de cátedra sobre Kant. Todo lo que viene atrás lo vamos a trabajar la semana que viene. La semana que viene vamos a retomar el pensamiento kantiano porque es particularmente complejo y vamos a dedicar toda la clase de la semana que viene a cerrar y a terminar con la teoría de Kant. Por hoy, hasta aquí, más que recontrasuficiente. Salud.